Quiero hoy abordar un tema que creo que no se conoce mucho, pero que es muy importante entenderlo. Un tema es un poco de, en cierto modo, historia, pero entender cómo nos llega a nosotros hoy la Torá, los preceptos, los detalles de la halajá, desde su origen. Todos sabemos que existe la Torá escrita y la Torá oral, ¿ok? Pero ¿cuál es realmente cómo se desarrolló a través del tiempo? Yo creo que hoy muchos se preguntan por qué hay tantas, a veces, diferencias, primero entre Sefaradim y Ashkenazim. ¿Sí? Que hay leyes, costumbres, no nada más costumbres, ciertas halajot y leyes. Y por otra parte, uno ve el que estudia Gemara, ve que uno opina una cosa, otro opina otra. Yo creo que cualquiera se cuestionaría 2 o 3 preguntas que hay al respecto. ¿Tenemos nosotros una verdad? Tenemos la Torá, las mitzvot, los preceptos. Y la pregunta es, ¿por qué debería haber una sola opinión, una sola cosa clara, sin ninguna diferencia? La Torá fue dictada por Hashem, fue transmitida, es una verdad. ¿Y por qué tanta así confusión que llega a haber? Yo creo que eso es una pregunta por un lado, y por otra parte, otra pregunta que también llama la atención, ¿por qué existe Torah escrita y Torah oral? La Torah Shebichtav, la que conocemos, es el Tanaj, dicen los 5 libros de Moshe, los profetas, esa es la Torah escrita. Y la Torah oral fue el Talmud, que de hecho no se debía escribir, que al final se escribió. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en vez de que Hashem nos dé 5 libros, que es el Sefer Torah, no habría ningún problema que en vez de un rollo sean 500 rollos y que esté especificado todo, hubiese sido todo escrito y evitarnos de problemas? ¿Qué quiere decir? No, porque así está indicado que tiene que ser la Torah escrita y además la Torah oral, que realmente, como dije, se violó la prohibición de escribirla. No se debía escribir. ¿Qué? ¿Perdón? Pero no debería haber en una cosa. A ver, dime. Cabería que tú vayas a unos tribunales y digas: yo quiero discutir la ley, la legislación. Digo, denme chance de que yo quiero opinar. ¿Qué? La ley termina siendo la ley. No, por eso. Independientemente de lo que opinen. Exactamente. Puedes decir, bueno, pero a mí no me parece, denme oportunidad, yo también quiero legislar. Bueno, esa es mi pregunta. Pero esa es la pregunta. En una ley divina de Hashem no debería haber dudas ni oportunidad realmente de sí. Sería lo que está estipulado. Es algo que llama la atención. Me refiero a que yo creo que toda la gente, y ni hablar hoy en día hay mucho más todavía confusión de lo que hubo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Como dije, hay varias opciones. Una, de que no sea oral toda la Torá, que haya sido escrita, y ser todo. 2, diríamos que no debería haber oportunidad tal vez para toda esa discusión. Entonces, y tratar de entender por qué en la práctica hay diferencias. De una verdad no puede haber 2 opiniones. O es la halajá así, o es la ley así, o es de otra manera. Yo creo que es una pregunta común que todos se llegan a hacer en algún momento. Bueno, pero para encontrar la respuesta, yo quiero que conozcamos todo el origen de todo eso. Pero vamos a empezar por el principio, cómo se dio la Torá, y vamos a llegar hasta nuestros días, la evolución de todo este problema y cuál es la razón, por qué sucedió. Ok. Como todos sabemos, la Torá se dio, fue en el año 2448 de la creación. Estamos a 5778. En el año 2448 se entrega la Torá. También confunde un poquito con la película Ten Commandments, confundió un poquito todo el orden de las cosas y no hay que basarse en eso para nada, ¿no? El que la haya visto hace muchos años, sale una versión muy, muy distorsionada.
Dice que en la fiesta de Shavuot, dice que nosotros festejamos el 6 de Sivan, que realmente fue 7 ese año, fue el pacto, se oyeron los 10 mandamientos. No fue no se escribió la Torah en ese momento, nada más oyeron los 10 mandamientos de Hashem, y durante los 40 años se fueron, Hashem hablaba con Moshe, como dice en la Torah, Veidaber Hashem Moshe Lemor, diles tal y tal cosa, y al final de los 40 años, hay 2 versiones, pero la versión más acertada, Hashem le dictó a Moshe palabra por palabra desde Bereshit hasta el final de la Torah. Sí, hasta el Enecol Israel, palabra por palabra se lo dictó. Y esa fue la Torah escrita. Pero en esos 40 años, además de la Torah escrita, Hashem le explicó los detalles de cada precepto. Quiero que esto quede muy claro porque hay una confusión aquí. Ustedes oyeron hablar de los carraítas. ¿Carraím? ¿No? Ok. Los carraím fue un movimiento que hubo hace mucho tiempo, que todavía existen algunos, ya casi en Israel todavía hay algún grupo, que ellos argumentaban de que la Torah escrita hay que basarse nada más en la Torah escrita. No aceptaban la Torah oral, y si no aceptaban el complemento. Pero díganme ustedes por qué es un argumento para rechazar esa postura. A ver, ¿por qué no tendrían razón? Uno diría, bueno, es lo que dice la Torah textualmente. ¿Se les ocurre alguna razón? O sea, de por qué Sí, muy bien. No digo, se le puede dar una interpretación distinta a cada quien. no, otra cosa estoy diciendo. Ellos dicen sin la Torah oral, pero ¿qué dijeron? Que la Torah escrita textualmente. Ellos cumplen la Torah escrita tal cual. Sí. Es que la Torah puede ser equivocación. Puede haber... No puede. Sí, pero hay algo contundente. ¿A qué te refieres tú, Tefilim? Que no se entiende. Exactamente. La mayoría de los preceptos de la Torah sería imposible cumplirlo. Sería imposible, porque, el ejemplo que está diciendo, ve allá, a ver, tú dime, ¿qué leemos en el pasú? ¿Cómo sabe que ponerse el tefilim? Dice, ve allá leota liadeja ultotafot beneneja. Será una señal en tu mano y totafot entre tus ojos. Ahora, ¿me puedes explicar qué quiere decir? ¿Qué haces con eso? Estás leyendo y quieres cumplir esa mitzvah de ponerte el tefilim. Ahí dice qué se escribe, cómo, dónde. ¿Qué debe llevar? ¿Qué forma debe tener? Nada, imposible. No, ya sé, pero me refiero a que no puedes basarte, no puedes decir que yo cumplo la Torah escrita textualmente. No hay manera de cumplir, ahí está. Ahorita en la fiesta de Sukkot, ¿qué dice la Torah? ¿Cómo ordenas está en la Sukkah? Basukot teshevu shivat yamim. En la Sukkah habitarán 7 días. ¿Me puedes decir qué quiere decir? En la Sukkah habitarás. Nosotros hoy sabemos que es una Sukkah y lo damos por entendido. Pero ¿cómo es una Sukkah? Dice ahí las paredes, el techo, cómo hacerlo, qué tipo que es. Nada. La Torah dice nada más Basukot teshevu shivat yamim. Es imposible, cada cosa de cada precepto de la Torah sería imposible cumplirlo con lo que dice literalmente. Imposible, no puedes saber los detalles. A fuerzas se tuvo que dar con los preceptos escritos una explicación oral. Me refiero de complemento. Sin esa explicación oral no existe. Ellos mismos, los carraítas que argumentan que se basan en la Torah escrita, la verdad es que siguen la Torah oral, nada más que algunas cosas, un ejemplo, como dice Vayule Totafot Ultotafot beneneja, ellos dicen beneneja significa entre tus ojos, entonces te lo ponen aquí, entre los ojos, dice, porque dicen beneneja, entonces lo toman más literal, pero igual se contradicen, porque en otras cosas, ¿quién te dijo que es ese tefilim que te lo pones aquí? Y dice, ¿de dónde sacaste que es el tefilim, la cajita, para ponértelo aquí? Está bien, beneneja, dices, lo pones ahí, pero ¿cómo sabes que es lo demás? Entonces te estás basando en la Torah oral. Si te basas en la Torah oral, entonces básate en todo. Pero no hay forma, ¿está claro eso? Todo, cada precepto, si vemos mitzvah por mitzvah, imposible cumplirla. Dice
En Shabbat, lota hace kol melajá. No harás un trabajo. ¿Qué es trabajo? Es muy relativo. Dice la definición. Dice, no hay ningún mitzvah en la Torah que se pueda cumplir. Los mismos Arba Minim. Dice, Urkachtonajem peria es Hadar, capote marim. El fruto de un árbol, Hadar es bello. Pues, ¿qué fruto es ese? Puede ser 1000 opciones. Sí, por eso. No se puede cumplir la Torah sin eso. Ok, pero vamos a continuar. En esos 40 años, Hashem le indicó, detalle por detalle a Moshe, porque estuvieron 40 años en el desierto. Moshe subió 3 veces al cielo y les transmitió la explicación exacta, precisa, de todos los preceptos de la Torah, cómo se debía hacer, sin lugar a dudas. No había costumbre yiddish, costumbre sefaradí, era claramente, y no había ningún problema. Pueden ver el Pirkei Avot, si quieres pásame un libro, que dice así: Moshe kibel Torah mi Sinai, umsara leOshua, un sidur. Moshe kibel Torah mi Sinai, umsara leOshua, veOshua lezkenim. Moshe recibe la Torah de Sinai. Oigan bien, en el texto del Pirkei Avot dice, un segundito, va cambiando. Primero dice, Moshe kibel Torah mi Sinai, Moshe recibió. Y después dice, umsara leOshua, se la transmitió de Yoshua, veOshua lizkenim. Uzkenim lirmiim urvim eserol anshe knesset agdolah. Nada más recibió, dice Moshe, porque Moshe recibió de Hashem directamente y recibió lo que él pudo recibir. No recibió todo lo que Hashem le pudo transmitir, porque todos los secretos y todo lo que los conocimientos, con la limitación de lo que Moshe podía recibir, pero recibió directamente de Dios. Como Moshe lo transmitió, Musaru al Yoshua, Yoshua sí recibió todo lo que Moshe le transmitió, y así todas las generaciones, porque eran ya humanos que lo que recibió tal cual lo transmitió. Por eso cambia, no dice después que Yoshua Kibel de Moshe recibió, sino dice se la transmitió tal cual. Ok. Así, con esos detalles y conocimientos, estuvieron 1000 años, oigan bien, 1000 años, hasta la época de Shimon HaTzadik, más bien Antignos Ish Sojo. Antignos se llamaba. Hasta esa época no hubo ni una diferencia. Fue cuando entraron a la tierra de Israel, estuvieron 400 años, se construyó el primer Bet HaMikdash. Dice, todo ese periodo no había no hay costumbres diferentes, ni Ashkenazim Sefaradim, ni Halabi Shamis, nada. Todo era exactamente claro, igual, sin ningún problema y sin ninguna discusión, no existían. Dice, no era para que discutan, no, al contrario. Exactamente, fue líder tras líder, le transmitieron perfectamente, lo transmitían y no hubo broncas. Ahora sí, ¿qué? Eso fue ahorita te digo, fue más o menos hasta la época de los griegos, la historia de Hanukkah. 1000 años, como dije, 2448 fue la entrega de la Torá, más o menos 3500 años de la creación, réstale, serían como hace 2200 años. Así que fue exactamente la época, en la época del segundo Bet HaMikdash, cuando conquistaron los griegos y empezó la asimilación. Ahorita les voy a decir lo que sucedió. Ok. Entonces, el objetivo y la idea era esa. En el Bet HaMikdash no había diferentes costumbres. No. Sabían perfectamente, claro, no había tefilín de Rabbenu Tam o de Rashi, me refiero a diferentes. ¿Que eso qué dice de Rabbenu Tam? Porque discutieron Rashi y Rabbenu Tam cómo se debía el orden de la aspiración del tefilín.
Ahí, perdón, ¿qué? No, el orden de las expresión. Sí, por eso, no había esa discusión, todos sabían cómo era el orden, porque lo recibieron desde Moshe, es lo lógico, generación tras generación. Ok, vamos a ver qué sucedió. Pero antes voy a responder a la pregunta que hice, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué Hashem lo dio escrito y oral? ¿Por qué no pudo ser totalmente, solamente escrito? Yo creo que la respuesta, es algo que lo dije en varias ocasiones, porque una historia verídica que sucedió hace varios años, que es el ejemplo exacto para que se entienda claramente la respuesta a esta pregunta. Y de veras es el punto clave para que entendamos después lo que sigue. Les voy a decir por qué la Torah oral al final se escribió y todo eso. Ok, un caso verídico hace... ¿Qué fue? 48, alrededor de 80 años más o menos. Ya saben que después de la Primera Guerra Mundial, primero estaba el Imperio Otomano que dominaba el Medio Oriente, los turcos. Después de la Primera Guerra Mundial fue Gran Bretaña, Inglaterra, que tuvo el dominio de lo que es Palestina, lo que es hoy en día Israel. Okay. En esa época, en el dominio de los británicos, hubo un contrabandista paisano, muy, un archimillonario, que obviamente hizo toda su fortuna del contrabando. Como son todas estas cosas, tarde o temprano, al final uno cae, y hasta que lo atraparon y descubrieron que su fortuna le hizo el contrabando. Y vamos a imaginarnos así un Trump o alguien muy rico, muy conocido, Rockefeller en su tiempo, nazis y demás, que se imaginan el sensacionalismo de los periódicos cuando descubren que fulano, y más siendo paisano, ya saben, todos los periódicos, las noticias, primera plana, y además se determinó que iba a ser su juicio, tal fecha lo iban a juzgar. Alguien tan rico, cuando lo van a juzgar, y la ley británica era muy estricta respecto al contrabando, que se lo podían condenar hasta cadena perpetua por eso. Entonces se pueden imaginar que alguien así, teniendo tantos medios, pues va a contratar al mejor abogado que existe. Ese sería lo lógico. Entonces, y siempre llegan los periodistas a entrevistar, a ver qué opinas que de tu juicio, quién es tu abogado. Lo entrevistan y dice, no, yo no tengo abogado. O sea, no contrató a nadie. Como que muy sorprendidos. Oye, tiene los medios, puede contratar mejor abogado para defenderse, lo pueden condenar a cadena perpetua y él, como si nada, sin abogado. Bueno, están todos a la expectativa para que llegue ya el día del juicio, a ver qué va a pasar. El juicio, llegan periodistas de todo el mundo, todos quieren la noticia, a ver cómo la sentencia, qué va a suceder con él, y comienza el juicio. Por ley, le ofrecen un abogado, del mismo tribunal, y él lo rechaza de oficio. Él lo rechaza, no, yo me voy a defender, no necesito abogados. Ok, comienza el fiscal a presentar las acusaciones, ya saben, ya tenían todo investigado, y efectivamente investigaron y descubrieron que él ¿Cuál sería tal vez una reacción de él, por lo menos para pedir, no sé, clemencia, verse preocupado, disculparse o algo? No, y él no solamente que no estaba así, todavía burlonamente, no nada más tranquilo, se burlaba cuando el fiscal presentaba las acusaciones. Decía, encontramos estos vagones de trenes con esta mercancía que estaba camuflajeada y tú declaraste que era tal cosa y adentro tenía otra cosa, etcétera. Todavía ironizaba y se reía y se burlaba. Ah, ese es el gran descubrimiento. Nada más esos vagones y que todos los demás no. Así como entonces se imaginan el juez enojadísimo esperando para darle la máxima sentencia
Digo, todavía con el atrevimiento de burlarse y así como si nada. Ok, oigan bien esto. Llega su turno, ahora sí, de él alegar, de defenderse. Y dice más o menos un discurso así. Dice, miren, aquí no estamos tratando o discutiendo si lo que hice yo es bueno o malo, porque todo eso es muy relativo. Yo puedo alegar que lo que hice es bueno, que ayude a mucha gente de los abusos del gobierno, que paguen precios elevados, etcétera. Todo eso es relativo. Lo que me están juzgando es porque violé la ley. Dice, el juicio no es definir, así son los juicios, no es definir si es bueno o malo. Hay gente, criminales que están sueltos en la calle y gente inocente que está en prisión, puede ser, moralmente hablando. Lo único, la reclamación es que violé la ley, y si violé la ley tengo que ir preso. Ok, yo exijo que me enseñen en el, ¿cómo llamarlo?, Código Penal original británico, y me lo lean de la fuente, que me digan dónde violé la ley, dónde está escrito que violé la ley. Es como si alguien dice, bueno, muéstrame el Shulchan Aruch, donde dice que está prohibido esto, quiero verlo en la fuente. Tenía todo el derecho a exigir eso. Sacan en los tribunales ahí, nunca lo usaban eso porque conocían las leyes, un libro así de grueso, ya ve, del código empolvado, ok, lo sacan, abren, ley número tal, ya saben, artículo tal, y empiezan a leer la ley de contrabando. Él dice, no, yo quiero oírla completa. Sigan leyendo. Bueno, van definiendo y diciendo, bueno, la definición de contrabando es aquella persona que pasa de un lugar a otro, bla, 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 artículo número 1, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Sigan, yo quiero leerlo todo. La gente está súper aburrida, desesperada, dice, pero yo quiero que me la lean completa. Hasta que llegan a un inciso, que era un as que se tenía bajo la manga, que lo sabía eso, un inciso que dice, define de dónde a dónde es llevar contrabando en Inglaterra. Pero quiero hacer un paréntesis. Inglaterra es una isla. Hoy en día está conectada por un túnel con Francia, pero antes no había ninguna conexión con el resto de Europa. Cuando escribieron esas leyes, era cuando era una isla, Inglaterra. Después se hizo Gran Bretaña, conquistaron y demás, pero nadie se molestó en reformar las leyes. Entonces, como era una isla, para llevar y traer de Inglaterra tenía que ser nada más por mar o aire. No había otro conducto, no había por tierra. Entonces define, porque la ley tiene que estar todo escrito. Entonces ahí define qué es sacar contrabando o traer, es por aire o por mar. Cuando leen eso, dice, yo todo lo que hice fue por tierra. No violé la ley. Dice, estamos hablando si violé la ley o no. Ahí está claramente, y realmente, por ser una democracia, no lo pudieron condenar ni a un día de prisión. No, fue un caso real. No lo pudieron condenar, ¿por qué? Porque él tenía razón su argumento, después cambiaron la ley, pero mientras hizo su fortuna, se burló de todo el sistema legal británico, frente a los periodistas de todo el mundo, los pudrió, por decir al juez, y no le pudieron hacer nada, porque así es la regla, se basa en la ley escrita, y la ley escrita decía así, y que no se podía, en el momento que la escribió, nadie podía imaginarse, no van a pensar, vamos a conquistar y después de hacer. Pensaron la realidad. Yo creo que aquí está claramente, esta historia la cuento mucho porque este caso es lo que responde a la pregunta que les hice hace un momento, ¿por qué la Torá se dio escrita y oral? Si hubiese sido solamente escrita, dejemos que 20 volúmenes más y que escriban todos los detalles. Si los hubiese escrito todos los detalles, siempre uno se puede agarrar de cosas como estas. No se puede escribir todo, hay una realidad nueva hoy, por decir, el mundo evolucionó, tecnología. En lo escrito, uno le da la vuelta. Dice, ahí no dice esto. En lo explicado, oral, no hay, esa trampa no lo hubiese podido hacer si la ley se basaba en lo oral. ¿Por qué? Porque todos entendemos que la lógica del contrabando, no me importa si es por tierra o no, lo que me importa es que no pagas impuestos, que lo sacaste del país sin declarar, etcétera, ¿no? Entonces, la Torá, como al juez británico lo podemos burlar, a Hashem no lo podemos burlar. Hashem dice, a mí no me hacen eso. Están conscientes de esa realidad,
Por eso, ¿qué hizo? Le explicó todo, que se lo escribió como testimonio, la Torá, el tefilim, como dijimos, el concepto y la explicación con lujo de detalles. Y cuando uno tiene una duda se va a aclarar, no hay que deducir, decir aquí no dice esto o dice lo otro. Se transmitió de maestro a alumno generación tras generación y no había ningún problema porque tenían muy claro lo que debía hacer. Por eso se prohibió escribir la Torá. ¿Está clara la respuesta? Tenía que ser mucho sentido. Imagínense si un ejemplo, para asesinar se definiría cómo se asesina. Y en ese entonces, ¿cómo sería? ¿Clavar un cuchillo en el corazón o tirarle piedras? Y uno va a decir, bueno, no está escrito, yo hoy aprieto un botón y sale un misil y puede matar a millones de personas, pero eso no está escrito. Y ese es el error también de lo que la gente pregunta, que muchos argumentan y dicen, bueno, Shabbat, en los tiempos de antes, prender fuego era con 2 piedras y mucho trabajo y mucho relajo, y hoy en día es un botoncito. Entonces, no debería haber problema. Si sería que se debería describir cómo se hace cada cosa, entonces tendrían razón. Pero como la idea del Shabbat transmitido no es decir cómo prendiste el fuego, es la lógica o el mensaje es no crear fuego, y si lo estás creando de una forma más antigua o más moderna, o como dije, si estás asesinando con un cuchillo o con un misil, es el mismo concepto de asesinar. Entonces ahí entendemos de que es como nosotros lo llevamos y como lo aplicamos, tiene esa explicación y ese sentido. Ok, entonces volvemos al punto. 1000 años no hubo ningún problema. Cuando empezaron justamente los griegos que se le impusieron la cultura griega y empezó una gran asimilación, y la asimilación lamentablemente entró en todos los niveles. Llegaron a ver hasta Kohanim o Kohen Gadol que corruptamente se asimilaron, y ellos utilizaron a los griegos para que los pongan en el puesto, pero eran corruptos, eran falsos. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Ustedes saben cuál fue la primera alajá que hubo discusión en la historia? Fue con el alumno de Shimon HaTzadik, de Antignos y Sojó, y que en su época hubo una discusión acerca de llevar el Corbán en la fiesta, como ahorita, en Sukkot, un ejemplo, en Pesach, se llamaba el Corbán Hagigá, el Corbán Olá. La Torah dice, Besamach yado al Rosh Olá, tenía que uno poner el Cohen la mano, y surgió la duda de que si se ponía Erev Yom Tov o Yom Tov. Ese fue el primer punto después de 1000 años que no hubo ninguna diferencia, ninguna discusión en la halajá, y fue la primera discusión. Uno se pregunta por qué hubo esa discusión. Si fue tradición, que generación tras generación veían cómo se hacían las cosas, ya sabían la ley y se fue transmitiendo. ¿Por qué surgió esa duda? Fue una duda que surgió porque justamente hubo un periodo que, como empezó la corrupción y empezó la asimilación al helenismo, y la gente que sí cuidaba dejaron de llevar los korbanot porque eran kohanim corruptos, entonces se interrumpió, y entonces ya pasaron muchos años, ya no se supo cómo se hacía porque se interrumpió, y ahí empiezan los problemas. Ok. Después de los griegos, que los macabeos, los Hashmonaim, toman el poder del Bet Hamikdash, eso fue fue, como dijimos, a los más o menos 1000 años. Se destruye el Bet Hamikdash, y cuando se destruye el Bet Hamikdash se empiezan a dispersar, y ahí empieza también el olvido, y lo que se había transmitido cuando estaban todo el pueblo de Israel en el Bet Hamikdash, o antes de los griegos, que no se interrumpió nada, no había asimilación, se empezó ya a olvidar, a confundir y a perder. Entonces ahí es donde empiezan cuando deciden decir, bueno, más vale escribirlo
y que no se olvide. Vieron que estaba en peligro, que por la dispersión, por la asimilación y demás, dice, ya se interrumpió ese mensaje constante de maestro-alumno, dice, todo el pueblo de Israel concentrado, y dice, entonces vieron ese peligro que se podía olvidar totalmente y se podía perder. Toman una decisión que fue única, dice, fue Rabbi Yehuda Nasi, se lo llama Rabbi, con su Beddin, que tuvieron ese valor y de tomar una decisión de decir, mejor escribir lo que está prohibido hacerlo a que se olvide. Que era una decisión, o el riesgo de que ya se pierda, o violar una prohibición de la Torá, de que no se puede escribir la Torá oral. Sí se podía escribir en privado, cada uno podía tener sus anotaciones para no olvidarse, pero no se podía escribir como se escribió el Talmud para que se estudie, para que se transmita. Entonces decide a los 95 años, Rabbi Yehuda Nasi escribe y termina de escribir la Mishnah, que eso duró, primero la recopilación de la Mishnah fue en un periodo de 500 años, 350 años antes de la destrucción del segundo Bet HaMikdash y 150 años después, con un total de 500 años, 150 años después de la destrucción, terminan de escribir la Mishnah, recopilado por todos los Jamim, los que habían opinado y las discusiones, y la hacen en una obra que se llamó Shisha Sidre Mishnah, 6 series de la Mishnah, y donde se escribe prácticamente sobre todos los detalles. Digo prácticamente porque algunas cosas se llegaron a perder también de lo que se había escrito. Un ejemplo, hablamos del tefilim. Hay una, en una de las Gemarot, van a ver al final en la Avodah Zará, hay varios tratados muy pequeños sobre el tefilim, sobre la mezuzá. Todo eso originalmente estaba escrito extensamente, como las demás Gemarot, y eso se perdió. Entonces se quedó algo muy pequeño. Ok, pero entonces casi todos los temas de la Torah se escribió Shisha Sidre Mishnah. Como dije, a los 95 años Rabbi lo terminó de escribir, y a los 100 años falleció Rabbi Yehuda Nasi, que se llamó Nasi, era porque era el presidente. No quiero entrar, es que todo esto es muy, muy extenso, yo quería darle... Hubo periodos que hubo presidentes del pueblo de Israel, eran diferentes niveles. De hecho, los primeros, los de más alto nivel, fueron los que no tuvieron título. Como ven aquí en el Pirkei Avot, cuando describe esas generaciones, dice, Shimon HaSadik, Hayam Sheyareh Knesset HaGedolah. Shimon no dice el nombre, no dice Rabbi, lo llama Shimon HaSadik, con su nombre. Esos eran los de más alto nivel. Después dice Antignos Ish Soho, Kibel mi Shimon HaSadik. Tampoco dice Rabbi, sino Antignos Ish Soho. Yossi ben Yoezer, después dice Rabbi Yossi ben Hanan Ish Yerushalayim. Dice, todo eso los llaman por su nombre. No tenían título. Ellos eran los de un nivel tan elevado que no le pudieron poner ni Rabbi ni título. Y por eso al revés, parecería que es de menos nivel, pero ellos los llamaron por su nombre porque eran los de más alta jerarquía. Ok. Entonces dijimos que decidieron violar ese precepto. La comparación es lógica. Un doctor que toma la decisión de amputar el pie del paciente, obviamente que aparentemente le estaría haciendo un daño, lo deja sin pies, pero todos entendemos perfectamente que es mejor quitarle un pie a que pierda la vida. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que se llama Ed la Asod la Hashem Eferu Torateja. Hay un paso que dice, hay momentos que hay que tomar una decisión y que se viola incluso un precepto de la Torá para proteger justamente la misma Torá. Eso fue lo que se hizo. Pero, como no era lo que se debía hacer, por el riesgo que dijimos antes, que cuando es escrito siempre se puede deducir y se basa uno en lo escrito y se le puede dar la vuelta, 2 problemas hubo. Una, que cuando decidieron escribirlo ya era tarde. Me refiero, ya se había olvidado, ya se empezó, fue después de muchos años. Como dijimos, los 1000 años primeros
no hubo ninguna diferencia. Si lo hubiesen escrito en los primeros 1000 años, me refiero antes de que se empiece a olvidar, hubiese estado todo claro. Pero cuando ya lo escribieron, ya estaban las discusiones Hillel y Shammai, las escuelas, que unos opinaban y así, porque ya se había olvidado parte, ya hubo esa asimilación, ya se destruyó el primer Bet HaMikdash y se fueron a Babilonia, y empezó a alejarse y todo eso. Lamentablemente ya habían discusiones y diferentes opiniones. Ese es el primer problema. El segundo problema que hubo al escribirlo, para que entendamos el origen de cómo llegamos hasta hoy en día, el segundo fue de que una vez escrito, en su momento, cuando estaban vivos los que lo escribieron, me refiero a los Tanaim, que fueron la primera generación, Rabbi Akiva, Elazar ben Azariah, etc. Cuando ellos vivían, si alguien no entendía claramente a qué se refiere esa Mishnah, su opinión, se le podía preguntar, lo podía esclarecer, porque también se mantenía lo escrito con lo oral, que esa fue la idea principal de por qué la Torah se tenía que dar oral. Lo oral está claro, se transmite, se esclarece y no hay ningún problema. Pero cuando ya murió toda esa generación y la siguiente generación recibió la Mishnah escrita, empezó después también la interpretación de la Mishnah. Se empezaron a cuestionar a qué se refiere. Uno interpretaba, de esta palabra se puede deducir tal cosa, y el otro llegó a interpretar diferente. ¿Qué me dices? Unos apuntes de... Bueno, no voy a entrar en muchos detalles porque esto es un tema de verdad, súper extenso pero bueno, un segundito. Estaba diciendo de que los primeros se llamaron por su nombre, fueron los más importantes. Los que siguieron se los llamaron Rabban. Ven que es como Rabban Yohanan ben Zakkai, Rabban Gamliel. Ellos fueron los que siguieron de nivel a los Shimon HaTzadik o Antignos y Sojó, los que no tenían título. El siguiente título importante, que eran de menor nivel de los anteriores, pero se los llamó Rabban, que fueron presidentes de los Jamim. Después Rabbi, como Rabbi Akiva y todos los demás. Y después Rabbi Yehuda Nasi, un ejemplo que fue también presidente. Y los que siguen ya son Rab. En la Gemara ya los Emoraim ya fueron del siguiente título de Rab. Que es sin título, Rabban, Rabbi y Rab. Fueron bajando de nivel, me refiero de nivel espiritual y de conocimiento. ¿Cuántas generaciones hay de distancia, Rab? O sea, de los Tanaim a los Rab. Ok, hubo una generación de transición, que fueron los últimos Tanaim y los primeros Emoraim, que eso fue cuando terminó los 500 años que mencioné. Dicen, empezaron 350 años antes de la destrucción del segundo Bet HaMikdash y culminó la época de los Tanaim 150 años después. ¿Okay? Y ya empezaron Rab, bueno, no quiero entrar en detalle, fue de los primeros y empezó me refiero, los primeros Emoraim y los últimos Tanaim. No es que pasó un periodo largo, dice, porque fueron varias generaciones de Tanaim. Ok, volviendo al punto. Dijimos que ya se acordaron un poquito tarde. Las primeras, como les expliqué antes, la primera discusión fue sobre un corbán, fue la primera diferencia. Después eran parejas que llegó Hillel y Shammai, no Bet Hillel. Bet Hillel quiere decir la escuela de Hillel, con los alumnos. Pero llegaron dos grandes jamín, que fue la quinta pareja de varias parejas, Antignos y Sojó, Yosef ben Yoez, eran parejas muy importantes de Jamim, que eran dirigentes. Cuando Hillel y Shammai discutieron solamente en 4 cosas, que si hasta esa generación hubo 4 diferencias. En todo lo demás estaban de acuerdo, no como hoy discutimos en 1000 cosas, hay diferencias. Hillel y Shammai
nada más entre ellos hubo cuatro diferencias que no estuvieron de acuerdo. La siguiente generación, los alumnos de Hillel y Shammai, que es Bet Hillel y Bet Shammai, ahí sí ya fueron, pero cantidades. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Hay un dicho en la Gemara que dice, Zebeze dibre Elohim Haim. ¿Qué significa? Que discute Hillel y Shammai y decimos que los dos decimos dibre Elohim Haim, que decir son palabras de Dios, que decir que son opiniones absolutamente respetables. Tenemos que entender la idea. ¿Cómo puede ser que las dos son opiniones, palabras, como decir, inspiradas por Dios y demás? Si en la práctica uno tiene razón y el otro no tiene razón, la conclusión queda como uno. La respuesta es que, bueno, también es un tema de análisis muy grande. Los dos tenían las mismas bases, la misma visión, y ahí la discusión era absolutamente lo que se llama Leshem Shamaim, es decir, eran de nivel espiritual, no había intereses personales, no discutían para decir yo tengo la razón o este es mi grupo, mi partido político y voy a tener poder con esto y si alguien me discute está mal y lo voy a atacar. Todas esas cosas que hoy, lamentablemente hoy pueden llegar a suceder, no existía en ese momento, y aunque quede la halajá como Hillel, como Shammai, se tomaba la opinión del otro que tenía también sentido, que eran diferentes caminos para llegar a lo mismo, y tenía un respeto y un sentido, aunque no quede la halajá como ellos. Que dice, quiero que quede claro. Lamentablemente, esa misma regla nos aplica hoy en día, se aplicaba en la época de la Gemara, decimos, debes deber lo que Jaim, y siempre, cuando la Gemara llega a una conclusión, como uno de ellos pregunta, y el otro, ¿a qué se refirió? Porque si hay esta prueba que tiene razón él, entonces, ¿por qué opinó así? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué opinó así? ¿Se equivocó, diríamos? No, porque también tenía su sentido y su profundidad, y la Gemara tenía que tratar de explicar cuál fue su idea, aunque no quedara la halajá como él, porque tenía sentido lo que estaba diciendo. Ok. Decíamos de que empezaron esas 4 diferencias, después más, y al final, cuando ya hubo muchas, se escribe la Mishnah, y vean lo que sucede desde ese momento hasta hoy en día. Cuando se escribió la Mishnah, fue suficiente en su época. Con la Mishnah ya quedó todo claro. Después de unas generaciones ya no era suficiente. Ya la Mishnah no se podía saber todos los detalles. Entonces, ¿qué empezaron a escribir? La Gemara. ¿Para qué es la Gemara? Para explicar la Mishnah. La Gemara es muy amplia. Ustedes van a ver en un libro de Talmud, la Mishnah son unos cuantos renglones y después varias páginas y hojas de la Gemara para explicar la Mishnah. ¿Y la Mishnah qué es? La explicación de la Torah. ¿Ok? Entonces la Mishnah explica la Gemara, la Gemara explica la Mishnah explica la Torah. ¿Ok? Llegó un momento que se llamó Rabina y Rabashé, fueron 2 grandes jamim, después de muchos años, que recopilaron todo lo que se discutió, toda la explicación de la Mishnah, y lo escribieron. Y aquí fue que eso fue cuando ya estaban desterrados. En Babel fue la mayoría. Después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, quedó un núcleo, una parte del pueblo de Israel en Israel, en Jerusalén, y la mayoría estaban, o los más importantes, estaban en Babel, y se empezaron a dispersar. Entonces, en Jerusalén también escribieron la Gemara, que es la explicación de la Mishnah, pero ahí fue 100 años antes que lo que escribieron en Babel, que se escribieron lo que se llamó el Talmud Yerushalmi, pero eso fue 100 años antes. 100 años después se escribe, eso fue Rabino Rashi, en Babilonia, que por eso está en arameo también, era el idioma que se hablaba en ese entonces, y lo escriben el Talmud de Babli, que realmente se fue desintegrando con el tiempo todo lo que había en los asentamientos y los grandes jamín que habían en Jerusalén, y quedó al final todo en Babel. Por eso, esa es la razón por la cual
se utilizó hasta hoy en día el Talmud de Babilonia. Dice, la halajá queda como el Talmud de Babel. Dice, nosotros tenemos el Shulchan Aruch y todo eso como el Talmud de Babel. Pero miren lo que sucedió, cómo se fueron desarrollando las cosas. La Gemara explica la Mishnah la Torah. Después que se llama Nehtama Talmud, que se selló, que dice que ya se terminó, ya terminó la generación de los Emoraim, que explican la Mishnah, y ya no se podía agregar más a eso, ya no había el nivel de conocimiento. Después vinieron lo que se llamó Rabbanán Seborae, Seboraim, que dicen los que explicaron también a los Emoraim, fueron los siguientes, pero ya no agregaron a la Gemara. Y después viene lo que se llama la época de los Geonim, así se los llamó, Rabbi Gaon, Rab Saadia Gaon, eran los que empezaron a explicar la Gemara, porque empezó a haber diferencias, pero vean cómo ya estamos, en qué nivel estamos ya. Explican la Gemara, que la Gemara explica la Mishnah, que la Mishnah explica la Torah, y empiezan a haber diferencias en interpretación de la Gemara. ¿Qué? Pues eso sería la oral. No, todo eso estamos hablando ya de la oral. No. No se debía haber escrito, pero se escribió. Cuando se escribió, ya se prestan las interpretaciones, como dijimos, los detalles. Después llegan los Rishonim, los primeros así se los llamaron, como el Maimónides, el Rabbenu Asher, el Rif y todos esos comentaristas, que ellos empiezan a explicar a los Geonim, me refiero a darles interpretación. Ahí ya empieza a haber discusión de cómo se interpreta lo que opinó ese rabino, el Gaón. Pero ellos están interpretando a los Geonim, que los Geonim interpretan la Gemara, que la Gemara interpreta la Mishnah, que la Mishnah interpreta la Torah. Y ya empezó a ver, porque todos volvemos a lo mismo. En lo escrito, si el que estudió Gemara se da cuenta, se deduce esta palabra se refiere a tal cosa o tal cosa. Después de eso, empiezan a interpretar a los Rishonim, muchísimos, bueno, en la época de los primeros Aharonim, los últimos, que empezaron a interpretar y que hubo diferentes, muchísimas interpretaciones en cómo entender al Maimónides y cómo entender a fulano. ¿Se imaginan la situación tan caótica? A ver, alguien que quería entonces saber, quiero cumplir una halajá, quiero cumplir con los detalles. ¿Qué hago? Me pongo a estudiar y veo que en la Mishnah dice una cosa, en la Gemara hay dos interpretaciones de cómo se entiende la Mishnah, y después veo Rashi, bueno, los Rishonim y los Gonim, y interpreta, y así, y qué hacer de la forma práctica. Hubo un tiempo que efectivamente cada uno estudiaba, llegaba a sus conclusiones, y así actuaba. Pero se imaginan los problemas y las diferencias que empezó a haber en el pueblo de Israel. Hoy tenemos Yiddish y esto. Antes era caótico, absolutamente caótico, porque cada uno un apoyo en y deducía y llegaba, y todo eso no tenía que suceder, vuelvo a repetir. Todo eso fue porque se amputó el pie, porque se violó la regla de escribir la Torah oral, que no se debía haber escrito, y si hubiese sido oral no se hubiese desvirtuado o no se hubiese perdido. Hasta que llegó el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, que vio esa problemática y dice de que no puede ser que en una familia puede haber tres opiniones, que es decir, uno llegó a una conclusión, otro llegó a otra conclusión, y no había algo concreto. Y decide hacer esa gran obra que se llamó el Shulchan Aruch, que dice Shulchan Aruch, mesa servida. Justamente le dio ese nombre porque hasta ese momento, exactamente, hasta ese momento, es decir, él hizo conclusiones de las interpretaciones de los Rishonim, como dije, ¿Cuánto fue el Shulchan Aruch? hace 400 años más o menos, ¿no? En un periodo. ¿Qué tiempo se tardaron en hacer el Shulchan Aruch? Más o menos, déjame más o menos calcular, porque él lo terminó en Sfat, pero lo empezó, puede ser unos
40 años más o menos. No es preciso. Se tendría que ver. No, pero esto fue. Él Es una compilación de todas las leyes. No, más y una conclusión. Porque él primero escribió lo que se llama Bet Yosef, una explicación de alguien que había hecho esa conclusión, que se llama el Tur. Él la explicó, pero todavía, igual que daba una explicación, había diferentes opiniones. Después de eso hizo la obra que se llamó Shulchan Aruch, Mesa Servida, y que puso unas reglas, aunque no todos lo aceptaron esas reglas. Él agarró 3 de los más importantes comentaristas del Talmud, que esos 3 son el Maimónides, el Rabbenu Asher y el Rif, que dice Rosh y Rif, y en base a eso tomó la mayoría en cada tema que esos 3 discutieron. Cuando había 2 de 3, obviamente cuando los 3 estaban de acuerdo en lo mismo, no había problema. Cuando había una discusión, tomaba 2 de esos 3 y lo decidió. Vamos exactamente con mayoría de votos y esa es la conclusión. Mientras él hizo esa gran obra, el Shulchan Aruch, la misma idea se le ocurrió. Antes no había internet y WhatsApp y no tenían la comunicación que hoy en día tenemos. En Polonia, el rabí Moshe Isserlich, que es el Ramá, se lo llamó Ramá por las iniciales, decidió hacer exactamente lo mismo. Vio el mismo problema que había y decide, voy a hacer una conclusión para que no haya confusión y para que se acepte. Pero fue contemporáneo de... Fue contemporáneo. Sí. Cuando iba a publicar su libro, se entera, como dije, podían pasar años, no había comunicación, no sabía lo que estaba pasando en otro lado. Cuando iba a publicar su libro, ¿qué? Exactamente. Cuando va a publicar, se entera que se le adelantó Rabbi Yosef Karo, el Bet Yosef se llamó. Entonces dijo, ya no tiene sentido. Sin embargo, tomó la obra de Rabbi Yosef Karo y vio cuáles fueron sus conclusiones y cuáles fueron las suyas. Y en ciertas cosas había diferencias. Entonces lo que hizo, le agregó al libro, a la recopilación que hizo Rabbi Yosef Karo, le agregó una observación. En lo que él no estaba de acuerdo, en lo que él llegó a otra conclusión, es lo que van a ver en Shulchan Aruch, que empieza con letras grandes, dice lo que dice Rabbi Yosef Karo, y después Hagaha, que es con letras más pequeñas. La Hagaha la escribió Rabbi Moshe Isserlich en Polonia, y hizo esas observaciones. De esas observaciones, o sea, de esas diferencias, ese es el verdadero origen de las diferencias que hay entre Sefaradim y Ashkenazim. ¿Por qué? Porque Rabbi Yosef Karo fue el líder y aceptado. De hecho, hubo 100 grandes Jamim en su época posterior que declararon y firmaron que aceptan la autoridad y la conclusión de Rabbi Yosef Karo, porque realmente eso es algo relativo, no forzosamente lo tenían que aceptar, sus conclusiones. Pero dije, ¿qué? Cualquiera pudo haber escrito un libro de conclusiones. Sí, bueno, él tenía un nivel muy elevado y vieron que fue que Hashem lo guió, que dice que tuvo ese apoyo, y dijeron lo que se llama Kibalnu Orad Maran, recibimos la autoridad y las conclusiones de Rabbi Yosef Karo, y se comprometió, y de ahí sale que todos los sefaradim recibimos y seguimos esa línea de Rabbi Yosef Karo. Hay una cuestión con Rabbi Yosef Karo, que él no explicaba, no daba al lugar la explicación de por qué tomó así la halajá, ¿no? Bueno, porque dice, la daba condensada. Sí. No, sí se explicó en el Bet Yosef, él explica, pero ¿por qué tomar arbitrariamente, por decirlo así, tomar de ellos 3? Eso es lo que algunos discutieron. ¿Por qué tomar la opinión de Rambam, de Rosh y de Rif, y hay otros más también que pueden opinar diferente? Eso fue lo que fue en cierto modo arbitrario, pero lo hizo obviamente con una razón. Tenía que haber una conclusión, porque si no no tiene fin. Y si eso no tiene fin, bueno, ¿y quién te dice que la otra opinión y la otra? Entonces, nada más terminando la idea,
el Ramá decidió una cosa, y entonces como él era dirigente muy importante de los Ashkenazim en Polonia, entonces los Ashkenazim siguieron las observaciones que hizo el Ramá en lo que discute. Y los Sefaradim seguimos lo que determinó el Bet Yosef. Sí. Pero al final lo aceptaron los Ashkenazim. O sea, nomás estamos no, lo demás sí. El Shulchan Aruch aceptaron. La conclusión es que él dijo, pero lo que difiere es lo que esas cosas no las aceptan. De ahí sale todas esas diferencias que Bishul Israel, que para cocinar y poner, que la carne, que mil cosas que hay, costumbres diferentes de Ashkenazim, salió de esas dos conclusiones y de la observación que hizo Rabbi Yosef Karo. Cuando muchas veces uno estudia la Gemara, muchas veces ellos mismos no llegan ni siquiera a una conclusión, entonces dicen, cuando llega el Mesías es cuando... tú dices cuando dicen tiku, sí. Tishvile, Taresco, Shotovet. Ok. Ahí ellos, bueno, tampoco no dictaminaron, no pudieron dictaminar algo sobre esa situación, ¿no? También sí, porque, vuelvo a repetir, como en algún momento se olvidó o se perdió, entonces, y se basan siempre también en deducciones de la Torah y todo, hay cosas que no pudieron resolver y hay reglas que se hacen en esos casos. Un ejemplo, cuando queda algo así, hay una regla que cuando Safek de Oraitá le Jumra, que si es duda en una prohibición de la Torah y se quedó en Tiku y no se pudo resolver, se hace lo más estricto, y si es de una prohibición de algo de los Jamim, se va a lo más ligero. Un ejemplo, ¿no? Dentro de las reglas. Ok. De todos modos, Anshe Knesset Agdolá fueron los primeros, los que ellos pusieron muchas cosas. Ellos establecieron el texto de la tefilá, del Kadish. Me refiero, Anshe Knesset Agdolá fue antes de los primeros. Vieron que les dije que los primeros eran. No. Antes de la destrucción del segundo. A ver, sí, exactamente. Anshe Knesset Agdolá fue mucho antes. Fue la autoridad más importante que tuvo el pueblo de Israel, de rabínica, autoridad rabínica, que de hecho al margen, ¿no? Se llamó los hombres del gran parlamento, Anshe Knesset Agdolá. Eran 120 Jamim. Hoy en día el parlamento de Israel decidió, pusieron 120, se llamó Knesset, el parlamento, sin ninguna comparación, porque ahí sí, yo creo que es el ring más, si uno ve los, además de nivel espiritual, bueno, con todo respeto, pero ellos fueron Anshe Knesset Agdolá, y hoy en día la Knesset también está basada en 120 parlamentarios. Esos tuvieron antes. Cuando les dije los primeros que se llamaron con el nombre, Shimon HaTzadik, Antignosis, Sohor, Yosef Ben Yoezer, todos esos, en Anshe Knesset Agdolá fueron los antes que ellos. Así como les dije que la evolución que fue cambiando, me refiero, uno interpretó y otra cosa, los Anshe Knesset Agdolá pusieron el texto original, Shemona Esrei se llamó, del rezo, que también en ese momento era 18 y después pero que no había diferencias. Con el tiempo, porque déjame continuar, el mismo Shulchan Aruch también, después de que todos lo aceptaron y ya estaba todo claro, después empezaron las interpretaciones del Shulchan Aruch. Dice, las interpretaciones de cómo entender el Shulchan Aruch. Y entonces empezó a haber discusión, que uno dice, de este texto se entiende esto, y otros, y así. Y hasta hoy en día siguen, después las interpretaciones de los que interpretaron el Shulchan Aruch. Van a ver el Shulchan Aruch que a un lado tiene el Taz, el Shach, esas son diferentes interpretaciones, y después se escribieron libros sobre los que interpretaron. Pero miren cómo vamos. Los que interpretaron al Shulchan Aruch, interpretación de la interpretación. Ellos que el Shulchan Aruch de los Rishonim de los Geonim de la Gemara de la Mishnah de la Torah. Todos esos problemas, lo mismo pasó con el tiempo, con el texto original que fue escrito,
y les llegó de una manera en Europa, se dispersaron y así. No. La Amidá se estableció como una forma para cumplir la mitzvah de rezar, que es que se aprende de decir tefilá, que dice servirás a Hashem bechol levaveja con todo tu corazón, y la forma, dice la Gemara, es do avodah shebalev do tefilá. ¿Cómo se sirve a Hashem con el corazón? Es a través de la tefilá. La gente antes expresaba lo que sentía, no había un texto, era su manera de rezar. Cuando vieron que también eso se estaba perdiendo y si uno no sabía qué decir, no tenía un problema, no decía, pusieron algo que incluya todo. Para eso, lo que tú dices de los korbanot, el concepto que el rezo de shachrit es en vez de korban shachrit, el rezo de minjá en vez de la tarde, y por eso se agregó parte de los korbanot, mencionarlos. Pero la amidad es para cumplir, pedirle a Hashem. Y como muchas otras cosas, el mismo proceso se fue perdiendo. Entonces, en un lugar le decían con esta palabra, tenemos que saber que, como dije, cuando empezó, hasta los 1000 años, era exacto tal cual fue recibido de Moshe, y después las bases, la esencia de las cosas, y además que todo está insinuado en la Torah, por eso en la Gemara traen la prueba de la Torah, no se perdió la esencia. Sin embargo, los ciertos detalles que ahí entonces trataron de recuperar y investigar y estudiar y todo eso. Ahora, la verdad es que tienes razón, que no podemos saber. Sin embargo, tenemos reglas que está escrito cuando Hashem dio la Torah al pueblo de Israel, y después los Jamim, que además que pongan reglas según las generaciones y todo, hay un concepto que se llama Lo Bashamaymi. La Torah ya no está en el cielo, y si en la tierra las autoridades acorde a las reglas, hay reglas, Yahid Berabim, uno contra la mayoría, la halajá de la mayoría, como dije, Safek, duda en algo de la Torah, vamos a jumbrar, duda de eso. En base a todas esas reglas, si igual se decide así, en el cielo aceptan, aunque no sea realmente tal vez lo original, pero tenemos obligación de seguir acorde a esa determinación y a esa conclusión que nosotros llegamos. ¿Sí? Sin embargo, digo, es un tema ya un poquito más complejo. Sin embargo, si una persona, pero con conocimiento auténtico, se pone a estudiar e investigar, y en algunas cosas hay reglas sobre eso, puede llegar a otra conclusión, también sería válido. Pero eso tiene que ser un estudio súper profundo, dice, en algunas cosas. Me refiero, hay reglas que fueron establecidas, que la halajá se determinó así. Hay cosas que puede ser que dependen de la interpretación, y si tú lo estudiaste profundamente y llegaste a tu interpretación basada en las reglas, ahí sí. Que son los poskim de hoy en día, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el concepto de lo que se llama Shelot Uchubot, dudas, y es basado en las deducciones. Cosas que no se determinó en la halajá porque ni existía. Entonces ahí sí hay lo que se llama Moreh Orah, bueno, que uno puede tener ciertos conocimientos y saber cómo deducir y cómo llegar a conclusiones, y ese es el problema que tenemos hoy en día. Y les voy a decir la verdad, ya para terminar. El problema que tenemos hoy en día realmente es otro, lamentablemente. Ya esto ya tenemos que acabar, con toda la complicación que acabo de exponer. Sin embargo, igual, como dije, el Shulchan Aruch hizo una conclusión, igual se podría llegar a más o menos conclusiones parejas y que no haya muchas diferencias. El problema es, y ese es el problema que no tiene solución hoy en día, que además de toda esta complicación que surge por escribir la Torah oral, hay otra complicación actual cuando se mezcla también, ahí sí, políticas en la halajá, y se mezcla intereses, no, de veras, poder y cosas que va más allá, ya no de la verdad, sino un acuerdo, tenemos que decir así, porque entonces esa es la diferencia de Hillel y Shammai, que dijimos debes de Elohim Haim, que en ese entonces se tomaba la opinión, aunque no sea la conclusión, pero esa tenía peso, porque era de nivel, con inspiración objetiva, que no había ningún interés particular, sí.
hoy en día confunde muchísimo muchas cosas que dices, fulano me dijo así, el otro me dijo otra cosa y todo eso, que eso se podría evitar, me refiero con todo y todo, podría haber una conclusión objetiva si vamos con la verdad y todo, pero uno tiene la idea de decir, yo mejor les cierro más, les exagero para que no se abran, aunque no sea porque es, y otra por la idea, por mi grupo que tiene razón y el otro, no quiero ya entrar en eso, son 1000 factores más, que eso sí lo complica muchísimo más. Entonces la conclusión y el consejo, sí. O sea, yo, al final está como que los poskim de hoy en día, está el Yosef, la lección. Sí. ¿Cómo yo puedo elegir por qué línea guiarme? O sea, ¿en qué me puedo basar? Ahora sí, esta es la pregunta del millón. Es como me nazca. Bueno, hay algunas, mira, te voy a decir una cosa. La verdad es que es un problema real. Dice, si uno, si me preguntas a mí, por decir personalmente, ¿cómo lo hago? Teniendo el estudio, me refiero, y saber cómo, entonces puedo profundizar y puedo buscar y llegar a una conclusión, y está correcta la conclusión que llegue porque está basada en las reglas de estudio y de investigación. Pero si uno no tiene todos esos conocimientos, entonces lo que se debe hacer, por eso está establecido de que existe, por eso pues, Sefaradim, seguimos a etc. Uno está en en una comunidad o en un grupo o lo que sea, seguir lo que se está dictando. Si tú lo haces, no tiene ¿qué? Sí, hay lo que se llama, hay reglas de eso, lo que se llama, un ejemplo, Mará de Atra, que es el rabino del lugar, aunque el otro opine otra cosa, pero igual las reglas te indican que si Hashem no te va a reclamar si se equivocó, porque esas, por decir, como rabino de la comunidad, yo sí tengo una bronca muy fuerte, porque exactamente, si hay algo, no se les reclamaría, sí, exactamente, sí. Usted se apoya a alguien que tiene el peor problema. No, ok, por eso lo que digo, en ese caso no es tu problema, es el mío, ahí sí está más fuerte, pero si tú estás haciendo lo que se dictaminó, está correcto, a menos que esté claro. Sí, hacerle jarab, sí, pero hay reglas también, aparte de eso, hay lo que se llama en términos halajicos Mará de Atra, que es si tú perteneces a una comunidad o el otro pertenece a un colel o pertenece entonces uno debe seguir exactamente, aunque el otro opine diferente y el otro dice en Israel es más importante o lo que sea, pero la regla es esa, me refiero. A ti en el cielo no te van a reclamar porque es como fulano. Pero sí es un problema. Reconozco, les quise explicar un poquito la evolución que la verdad, digo, no, ni lo que pensaba decirles no llegué a los detalles, pero es un tema obviamente conocer toda la evolución y cómo sucedió muchas cosas. Dice, es muy extenso, pero sí hoy ojalá que por lo menos podamos evitar la parte innecesaria de todo esto. Me refiero a la parte que está fuera de lugar. Porque lo que son discusiones, interpretaciones, eso se dio desde que se escribió la Torah. Como dije, por algo Hashem sabe y nos indicó que no se escriba la Torah oral y si no se hubiese escrito, digo, bueno, pues se podía, pero también se podía perder. Pero si no se hubiese perdido y no escrito, no habría nada de estas broncas. Pero una vez que se escribió y se empezó en la deducción, de ahí salen todos los problemas que tenemos hasta hoy en día. Pero el problema que le agregamos a políticas y no buscar la verdad como lo hacían Shammai y Hillel, ese es el problema mayor, que por lo menos hay que buscar las fuentes y la autenticidad. Conclusión final, práctica, hay que siempre esmerarse y pedirle a Hashem, que es buscar la verdad y como dije, lo peor que puede haber, agregándole a una problemática natural que no se pudo evitar, porque las circunstancias hicieron que se dispersen y todo y tuvieron que escribir, lo peor que se puede hacer es agregarle, como dije, políticas, porque sucede, hay veces sucede decir,
decir es mi grupo y el otro está mal y yo como de esto y el otro no y entonces yo estoy mejor. Que dice todas esas cosas que van más allá de la búsqueda de la verdad y de la halajá, sino que entra ya en orgullo, en intereses, es lo que de verdad es, dice, ahí sí no hay justificativo. Uno puede decir yo me basé en esto, podría haber, pero cuando entra ese factor es desviarse totalmente de lo correcto y de la verdad, y eso sí nos va a reclamar Dios muy fuerte, y está pasando lamentablemente mucho. Entonces, por lo menos, entender que esa es una realidad, por eso hay diferencias, que no deberían haberlas, pero las hay, pero por lo menos, mientras esté basado y esté en busca de la verdad y fundamentado, uno está haciendo lo correcto. Bueno, gracias.